Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo La Nueva Educación. Educación, del latín educere, viene a significar sacar o extraer, de educare, que viene a significar formar e instruir. Pero, ¿qué es lo que normalmente hacemos en la escuela tradicional, en el sistema educativo convencional? Sacamos, extraemos, o más bien introducimos y colocamos o imponemos. Cuando éramos niños, esta introducción es justamente para invitarnos de una vez a la reflexión, no al juicio, sino a la reflexión y a las propuestas. Cuando éramos niños estábamos plenamente conscientes de que jugar era la mejor y única forma de realmente aprender. De hecho, no somos la única especie que utiliza el juego como aprendizaje. Otras especies de mamíferos jugando desde cachorros van desarrollando las destrezas para lo que requieren en su adultez. Lo mismo pasa con el ser humano, obviamente de manera distinta, pero en el juego es donde entra la creatividad, la imaginación y esa conexión con nuestros verdaderos dones, que es justamente lo que vamos a tener como punto principal en el desarrollo de este módulo. No en vano, dijo Albert Einstein, no cualquier referencia, literalmente citando a Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, literalmente. Einstein, quien por cierto abandonó la escuela en diciembre de 1894 con apenas 15 años y por tanto sin un título en ese momento, obviamente no abandonó la escuela para ir a fumar cigarrillos en la esquina con sus amigos o quedarse viendo tele, sino que sencillamente se dio cuenta de que no le estaba motivando. El colegio no lo motivaba y aunque era excelente en matemáticas y física, no se interesaba por las demás asignaturas, le aburría, literalmente le aburría. Por cierto, algunos de sus docentes lo consideraban un alumno reacio a la autoridad, así textualmente, era el diagnóstico que daban sobre el joven Einstein, que debía ser amonestado de forma severa, estoy citando literalmente a algunos de sus instructores en la escuela, para que dejase de decir, así textual, decir y hacer tonterías. Quizá por decir cosas como, citando a Einstein literal, lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. No es para nadie un secreto lo lejos que llegó Albert Einstein, cuán importante fue la coherencia entre el pensamiento de la importancia de la imaginación sobre el aprendizaje y la aplicación de eso a sus propios descubrimientos y a las ideas que, bueno, cambiaron la forma de ver la física y muchas otras cosas en nuestro mundo actual, nuestro mundo contemporáneo, se deben a Einstein. Por ejemplo, muy poca gente o mucha gente ignora que tenemos el sistema GPS con el que conocemos hoy, lo debemos a la teoría de la relatividad de Einstein. Por ejemplo, por solo citar algo, ¿ok? La manera que la razón por la que el GPS puede funcionar. La escuela tradicional se ha aferrado a un sistema que raya en la obsolescencia. Y eso no es una exageración ni es algo metafórico. Y que no ha tomado en cuenta, obviamente no estamos generalizando acá ni haciendo ninguna acusación, sencillamente profundizando un poco para poder ir al contexto de lo que es el módulo. No toma en cuenta la evolución del ser, que es una de las cosas que vamos a plantear, a proponer por qué decimos esto, a explicar por qué decimos esto, perdón, y de la misma sociedad. El mundo ya no es el mismo, los niños menos, pero el sistema escolar tradicional sigue repitiendo patrones y esquemas, por mucho que haya de cierta manera mostrado ciertos avances, es como que está todo cimentado sobre el mismo esquema lineal. A veces se moldea y flexibiliza, integra algunas cosas, modifica otras, pero la estructura sigue siendo en el fondo la misma. Sigue basándose en calificaciones, definiendo a los niños a través de ellas, graso y tremendo error, y hasta premiándolos o castigándolos
y hasta etiquetándolos, qué cosa terrible, la etiqueta, según la nota o la calificación, más conocido también, y el promedio. Por ejemplo, en esta imagen, fíjense que acá el profesor le dice a estos animales todos diferentes, con diferentes cualidades y maneras de, de desenvolverse, maneras de transportarse, maneras de expresarse, todas distintas. Para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban el árbol. Yo me quiero imaginar cómo le va a ir, por ejemplo, al pez, por solo citar uno. El ave está perfecta, al ave le cae y al monito ni hablar. Pero es justamente como una parodia de lo que termina siendo nuestro sistema educativo, como a niños con diferentes dones, con diferentes picos de interés, con diferentes actitudes y actitud también, con diferentes ritmos biológicos, tan distintos cada uno del otro, se les pretende encapsular en un horario, en un esquema donde a la misma hora deben ver una materia y todos demostrar interés por eso, con una calificación que lo que dice, lo que podría mostrar es el pico de interés que pueda tener el niño en el tema en el momento en que es evaluado y por eso se termina etiquetando y catalogando al niño. Entonces es una educación basada también en el premio y el castigo, basada en la competencia, cosas que, bueno, vamos a ver algunas propuestas que no son ni siquiera tan nuevas, eh, que van justamente contra todo esto. Se sigue trabajando desde la competencia, los esquemas, como dijimos anteriormente, los esquemas rígidamente estructurados, a veces muy rígidamente estructurados, y colegios que son exageradamente conservadores. Y eso es bien visto, pues, en nuestra sociedad, especialmente la occidental. Y una especie de veto al pensamiento libre, no solamente de veto, sino de adoctrinamiento e imposición, como en la lámina vemos a la educadora, por supuesto que esto es una caricatura, pero que representa muy bien cómo ella moldea y recorta las ideas y opiniones de cada alumno a lo que se supone que es lo que debe ser. El educador es quien imparte el conocimiento en este sistema eh, que conocemos, en un horario predeterminado, casi siempre rígido, a veces muy rígido, como dije hace rato. Las aulas son sitios cerrados, casi siempre, o prácticamente siempre, donde los niños deben sentarse, sí, siempre estar sentados, y escuchar o prestar atención. Está prohibido jugar y a veces hasta moverse, mientras se imparte la clase, a veces prácticamente todo el tiempo. Los recesos, si te pones a ver, en la mayoría de las escuelas convencionales, los recesos, los momentos de esparcimiento son muy pocos, muy pocos. Y hasta la misma actividad deportiva, hasta la misma educación física, muchas veces es algo tan impuesto, es algo que también es como llevando esa línea rígida en que todos tienen que hacer lo mismo, que a muchos les aburre. No conforme con, y sin embargo, eso también y es por lo menos es una manera de desfogar un poco, ¿no? No estar en el aula. No conforme con lo anteriormente descrito, se atiborra a los niños de deberes, a los niños y a los no tan niños. No pueden jugar en el aula, los recesos son muy cortos y para colmo hay que llevar trabajo a casa. Qué divertido, ¿no? Por supuesto, ironía. Sumado a esto, algunos padres agregan una lista de actividades extra, unas veces en la misma escuela. Hay escuelas que tienen, aparte de lo académico, actividades extracurriculares para que, como algunas personas me dicen, eh, una especie de depósitos de niños, una especie de estacionamiento de niños, una vez en la misma escuela, otra vez fuera de ella. Pero la insistencia en mantener ocupados a los niños y a veces en cosas que ni siquiera les gustan, ni siquiera se les pregunta si realmente les gustan, suele rayar muchas veces en lo obsesivo. Y aquí no exageramos. La escuela ha pasado de ser un centro de aprendizaje a convertirse en una especie de depósito de niños, como estaba diciendo, para que papá y mamá o la familia puedan trabajar, o sea, puedan estar ocupados para poder pagar el sitio donde los niños van a estar. Que no estamos aquí hablando de que la escuela es dañina, no estamos aquí satanizando la escuela ni el sistema educativo, estamos exponiendo algo que parece que fuera para muchos el deber ser lo único que está bien y resulta que, como vamos a ver en el desarrollo del módulo, hay otras propuestas, ¿no? Esto, se quiera o no, interfiere en la construcción de la comunicación efectiva.
A veces la misma parece un grupo de extraños, la familia, perdón, parece un grupo de extraños que duerme bajo el mismo techo pero no interactúa o lo hace muy poco, como varios desconocidos compartiendo espacio. Y esto en la era de la digitalización, de las redes sociales, por supuesto que se acentúa mucho más. A mediano o largo plazo esto termina repercutiendo en la sociedad y en la forma en que ella se intercomunica e interactúa, o sea, o sus miembros se intercomunican e interactúan entre sí. Solemos culpar, solo a los medios y a la tecnología, pero parecemos indolentes ante esta realidad antifamilia, exaltado aquí con comillas, de la escolarización. Como dije, no se está generalizando, sino mostrando cómo este esquema pareciera estar programado para que estemos separados. El mito de la socialización temprana y la escolarización, que es una de las cosas que las personas se preguntan, ¿no? Cuando hablamos de educación siempre sale este tema de socializar. Muchas personas, especialistas incluidos, muchos especialistas incluidos, lamentablemente, insisten en lo urgente e importante, fíjense bien, que es el escolarizar a los niños y a las niñas, a veces incluso demasiado temprano, para que interactúen y socialicen, aquí sí ponemos comillas, de manera sana, ¿saben? Incluso se llega a decir que el no escolarizarlos es perjudicial y que podría afectarlos por el resto de sus vidas. Aquí podemos ver cómo estos niños están todos tan chiquititos allí, puestos socializando, pero fíjense que no están realmente en ese momento jugando y haciendo lo que quizá quisieran hacer, ¿no? Sino siguiendo las actividades, que está bien, está bien. Es hermoso y es todo, y sí puede parecer importante, puede parecer algo imprescindible, pero el tema acá, lo que estamos aquí analizando, es por qué tiene que ser tan temprano y por qué esto, si no se da de esta manera, es como que entonces pensamos que el niño no va a socializar, no va a aprender a socializar, va a ser un ser antisocial, va a ser un ser, va a tener problemas de vinculación posterior. Esto es falso, esto es absolutamente falso, porque la socialización escolar, si revisamos la historia de la humanidad, es algo que no ha estado siempre allí. Y que no, bueno, ya eso lo vamos a ver, no quiero adelantarme. Hacemos lo mismo que con el embarazo, el nacimiento, la crianza, la familia y otros aspectos de la vida. Normalizamos lo antinatural mientras satanizamos lo instintivo. Recuerdo que no estamos diciendo que lo antinatural es la escuela. Estamos analizando son las formas y vamos a ver propuestas. ¿Por qué? Porque no todos los niños son compatibles con la forma. Hay niños que sí, hay niños que les encanta y niños de estas generaciones recientes que funcionan bien con la escuela lineal a pesar de que en realidad limita muchas cosas, ¿no? La creatividad y otras cosas, pero funcionan bien. Pero el tema es que queremos que todos los niños funcionen allí en esa misma línea y con esa misma rigidez. Y queremos ver que hay otras opciones. Si observamos a cualquier otro cachorro mamífero, vemos que la socialización se inicia con la manada y que el aprendizaje se da a través del juego y la exploración libre. Y en los seres humanos también. La socialización empieza con la manada, no afuera en esa institución que se ha hecho para que socialicen, supuestamente, ¿no? La escuela. Y no a través de estos horarios y metodologías rígidas es que realmente aprenden, sino a través del juego y la exploración, igual que otras especies animales. Por supuesto que es otro tipo de aprendizaje. El niño humano en la era actual no está aprendiendo, no está aprendiendo las habilidades para cazar presas, está sencillamente aprendiendo a desarrollar sus propios dones, sus propias capacidades, su creatividad, su conectividad con el universo, su interpretación del universo y bueno, y para ustedes encontrar cuantas otras cosas que bien a través del juego. De hecho, a través del juego es que realmente sería una exploración completa de esto y esto es algo que vamos a discutir adelante. Por creernos superiores, y esto se llama especismo, al resto de los animales que comparten con nosotros el planeta, nuestros hermanos menores, como me gusta llamarles, olvidamos y hasta suprimimos lo instintivo y lo natural para dar prioridad solo a aquello que hemos construido y que solemos llamar civilización. Como estaba diciendo hace rato, no estamos aquí satanizando nada ni atacando nada, sino sencillamente mostrando cómo tenemos esta predisposición a ver todo lo moderno como lo único, ¿no? Como sinónimo de civilización. Y como en los últimos tiempos, especialmente estos años y ni hablar, nos hemos dado cuenta por razones obvias, pero
razones a veces muy duras, como dejar lo instintivo y lo que somos como esencia, como humanidad, como familia humana, de lado o ponerlo por detrás de otras cosas que nos parecieron muy importantes en su momento, nos ha pasado factura y nos sigue pasando factura. Y cómo nos damos cuenta de que tenemos que retomar, no satanizando lo moderno, porque los avances por supuesto que son maravillosos. Los avances son maravillosos, la tecnología es maravillosa. El tema está cuando nos convertimos en esto que está aquí en la imagen de la lámina, en androides, que no somos androides, somos seres humanos, somos seres espirituales también, que no tiene nada que ver con religión. Lo que estoy diciendo, la espiritualidad de la que hablo es otra cosa. Por eso estamos tan abrumados, estresados, iracundos, asustados. Para nadie es un secreto, basta ver por la ventana o abrir los noticieros. Por eso podemos fácilmente ser manipulados. ¿Será esto causal? Aquí no estamos incitando a la rebelión ni promoviendo teorías conspirativas. Aquí estamos sencillamente analizando el cómo somos tan fácilmente adoctrinables, justamente porque venimos de una formación adoctrinada, una formación de un tipo de formación castrante en muchos casos. ¿Por qué? ¿Por qué castrante? Por lo menos cuando Albert Einstein, sus maestros estaban diciendo, hacían estas observaciones sobre él de que era un desobediente, un rebelde y que no iba a servir para nada, porque hubo un maestro que llegó a decir que no iba a servir, que no tenía futuro. Afortunadamente sus padres sabían el potencial de su hijo, apoyaron a su hijo en sus decisiones, apoyaron a su hijo en el aprendizaje como él mismo quiso llevarlo, y fíjense que el legado que nos dejó Albert Einstein. Pero si Albert Einstein nace en esta época y sus padres son de los que solamente miran hacia lo convencional estructurado y lo refieren al psicopedagogo y lo medican con Ritalin, adiós teoría de la relatividad, o tendríamos que haberla conocido por otra mente genial. A eso es a lo que me refiero, entre otras cosas. Fíjense lo que dice el borreguito de la imagen: el estado de bienestar nos educó en la apatía y la resignación. Insisto, no estamos promoviendo a ninguna rebelión, pero sí al despertar. Claudio Naranjo, un maestro amado a quien debo personalmente mucho, respetado y que un maestro muy adelantado a su tiempo, lo cito textual: realmente nuestra sociedad dista mucho de ser un organismo, y en esto hemos avanzado menos que las abejas y las hormigas. Una sociedad que fuese con respecto al individuo lo que el cerebro es a las células que lo constituyen tendría que cimentarse en la existencia de seres humanos maduros, esto es, esto quiere decir seres integrados y en vías de autorrealización, y no esa especie de robots humanoides que, desde su ceguera y otros males que le afectan, fomenta nuestra sociedad. Creo que aquí está mejor explicado, imposible. Otra referencia maravillosa, otro maestro maravilloso. Aquí también debo mucho, especialmente, no solamente en temas espirituales, sino en propuestas pedagógicas. El maestro Krishnamurti, Guido Krishnamurti, citando textual: la verdadera educación significa el despertar de la inteligencia, la creación de la vida integral, y solamente esta clase de educación puede crear una nueva cultura y un mundo pacífico. Fíjate que no está diciendo podría, sino solamente esta clase de educación. Pero para llegar a alcanzar esta nueva clase de educación debemos comenzar de nuevo sobre una base completamente diferente. O sea, desestructurar y reproponer. Parece poca cosa, no lo es. Empezamos entonces con propuestas. Summerhill, fíjense que no es nada nuevo. No estamos hablando de, como algunas personas dicen, suelen decir, ¿no? He escuchado los comentarios de que, un poco de hippies locos, nueva era, New Age, que están... Summerhill cumple en un año 100 años. O sea, fundada en 1921 en la aldea de Leiston, en Suffolk, Inglaterra, por el señor, también un maestro a quien debemos mucho, Alexander Sutherland Niel. Fundamentada en lo que Niel llamaba la educación sin miedo. Ya por ahí vemos por dónde viene, ¿no? No en vano, uno de los lemas principales de este proyecto Summerhill es: la libertad funciona. ¿Le suena?
Otro lema de Summerhill es corazones, no solo cabezas. Por ahí hay uno de mis libros favoritos, donde el aprendizaje esencial es que solo lo esencial es invisible a los ojos, solo con el corazón se puede ver lo realmente importante. A ver, ¿quién me cita en la conclusión? ¿Quién reconoce y me dice de qué cita y de qué autor está esto que acabo de decir? Entre los principios en los que se basó Summerhill, podríamos destacar los siguientes. De hecho, son los que vamos a destacar justamente para entender a dónde queremos llegar. El fin de la educación, en realidad el fin de la vida, o sea, el final, o sea, el propósito a donde queremos llegar, es trabajar con alegría y hallar la felicidad. Felicidad, según Neil, y yo suscribo su idea, quiere decir interesarse en la vida, o como él mismo decía, responder a la vida no solo con el cerebro, sino con toda la personalidad. Y aquí se está viendo lo que es la visión integral del ser. También Summerhill tiene como punto importante el siguiente. En la educación no basta el desarrollo intelectual. La misma debe ser a la vez intelectual y afectiva. En la sociedad contemporánea encontramos una separación cada vez mayor entre el intelecto y el sentimiento, que, entre otras cosas, ha llevado a la humanidad a un estado mental casi esquizoide. Y no está exagerando el señor Neil con esta aseveración. Otro punto, otro planteamiento de Summerhill. La educación debe engranarse con las necesidades psíquicas y las capacidades del niño. El niño no es altruista. Es un error esperar del niño algo que no puede mostrar, sino de un modo hipócrita. El altruismo se desarrolla después de la infancia. Por ejemplo, cuando queremos obligar a compartir a los niños, fíjense cómo Neil se fijó en que esto se termina convirtiendo en algo fingido. Y es el enseñar a compartir como es tan falso que los adultos no comparten nada. Entonces enseñar a compartir es básicamente enseñar a ser egoísta. Qué redundante y qué contradictorio, qué dicotomía. La disciplina dogmáticamente impuesta, sigue diciendo Summerhill, y los castigos producen temor. Y el temor produce hostilidad. Esta hostilidad puede no ser consciente y franca, pero no obstante paraliza el esfuerzo y la autenticidad del sentimiento. La disciplina excesiva impuesta a los niños es dañina e impide un sano desarrollo psíquico. Fíjense que Summerhill nace a principios del siglo XX, donde las escuelas todavía se permitía incluso la violencia hacia los niños como un método de disciplina, método de enseñanza. Libertad, insiste Summerhill, no significa libertinaje. Este principio tan importante que Neil subraya significa que el respeto entre los individuos debe ser recíproco. Fíjense que nosotros siempre hemos hablado, cuando hablamos de crianza respetuosa, en el respeto bidireccional. O sea, no es una aseveración solo nuestra. Íntimamente relacionada con este principio está la necesidad de verdadera sinceridad por parte del maestro y coherencia, que va sumada a la sinceridad. Neil decía que en sus más de 40 años de trabajo en Summerhill jamás, pero lo que se llama jamás, mintió a ningún niño. La función primordial de los sentimientos de culpabilidad, según Summerhill, es vincular al niño con la autoridad. O sea, la culpa se usa para imponer una supuesta autoridad que ya sabemos que en realidad es un autoritarismo mal interpretado. Los sentimientos de culpabilidad son un obstáculo para la independencia. Inicia un ciclo que oscila constantemente entre la rebelión, el arrepentimiento, la sumisión y otra vez la rebelión. O sea, un círculo vicioso que no llega a ningún lado. Todos los sentimientos de culpabilidad inculcados engendran miedo y el miedo engendra hostilidad e hipocresía. Y fíjense cómo en la crianza autoritaria, que hoy en día sigue contando con muchísimos propulsores, predicadores,
profetas de ella, defensores, y algunos profesionales de la salud, de la educación, y para ustedes contar, eh, insisten en utilizar estos medios punitivos, agresivos, como el castigo y la culpa y el chantaje. La escuela de Somerville no da enseñanza religiosa, pero esto no significa que no se interese por los llamados valores humanos fundamentales. Según palabras del propio Neil, la batalla no se establece entre creyentes y no creyentes en la teología, sino entre creyentes en la libertad humana y creyentes en la supresión de la libertad humana. O sea, qué filosofía tan maravillosa. Vamos con otra pionera, también de principios del siglo XX. Muchos la conocen, o el nombre les suena por lo menos, María Montessori, el método Montessori. Actualmente puede parecer difícil comprender bien el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos de principios del siglo XX, ya que la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes. Pero en su momento fueron innovaciones radicales, muy radicales para la época, que incluso levantaron controversias entre los sectores más conservadores. Su método, dirigido originalmente a niños en la etapa preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa, se basaba y se basa aún, y capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado. Proponía y sigue proponiendo una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, casi total, casi absoluta, de modo que el niño aprendiera en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. De hecho, uno de los lemas de María Montessori es que el mejor maestro es el que ni siquiera se siente. La doctora Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y frecuentemente crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su capacidad espontánea de aprender. Fíjense que habla de capacidad espontánea. Aquí volvemos a lo que viene significando educar desde la etimología, sacar, extraer del niño, no imponer. Concibió a los niños, a María Montessori, como la esperanza de la humanidad, y yo me suscribo literalmente, dándoles oportunidad de aprender y utilizar la libertad en concordancia con su desarrollo. Así el niño llegaría a convertirse en un adulto preparado para hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más cruciales como la guerra y la paz. Esto es maravilloso para las personas que preguntan si la crianza respetuosa está forjando seres débiles o seres fuertes. Y mucha gente piensa que justamente una de las ventajas de la crianza autoritaria es que está preparando a los niños para el mundo violento y para que se sepan defender. Esto es falso, porque lo que crían los métodos punitivos, lo que genera la violencia es más violencia. Entonces generamos violencia, bien sea en crear agresores a través de la misma violencia que aplicamos en la educación y crianza, o crear víctimas de los agresores. Y eso ha sido el verdadero círculo vicioso perpetuador de la violencia en nuestra sociedad y en el mundo que conocemos hoy día. Mientras que un niño criado con libertad, con sana exploración y aceptación de sus propios dones, con seguridad en sí y confianza, tanto en sí como en su entorno inmediato, es un ser completo, total, no mutilado, no castrado emocionalmente, que saca lo mejor de sí y que más bien tiene una fortaleza interior tan grande que obviamente es innata, pero se ha permitido desarrollarse, expandirse, que puede soportar cualquier situación, o casi cualquier situación. Y en muchos sentidos, en muchos ámbitos, tanto física como psicológica como espiritualmente. Soportar crisis, soportar cambios, eh, 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 expresar y defender sus ideales y sus ideas, y no ir como borregos en una fila haciendo lo que la sociedad o ciertos factores de la sociedad dicen que es lo que se debería hacer sin discernir. No eso, solo que yo no quiero eso. El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros. Qué distinto a lo que conocemos hoy como educación y algo que es o sea, que no es tan reciente. Se respeta y valora el logro de cada alumno en su momento y ritmo oportuno, o sea, cada quien con sus propios dones a su propio tiempo. El silencio y la movilidad son elementos indispensables en esta metodología. Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad. Todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.
El error, equivocación o falta es considerado como parte del aprendizaje. Por ello, no es castigado, porque realmente, si nos podemos ver, del error es que se aprende. Resaltado o señalado, sino que al contrario es valorado e integrado como una etapa del proceso, una etapa importantísima del proceso de aprendizaje. Se suele estimular a que el niño haga siempre una autoevaluación. O sea, qué forma tan espléndida de forjar el carácter. Eso sí es forjar el carácter. Eso sí es forjar la entereza. Eso sí es forjar la totalidad del desarrollo del ser. Pedagogía Waldorf. También a muchos les debe sonar. Rudolf Steiner creó la antroposofía, sabiduría o conocimiento del hombre significa. Consciente de que a partir del siglo XX el hombre moderno, como bien ya lo llamó él, y la mujer, agrego yo, necesita encontrar una nueva concepción del mundo y de sí mismo. En su vida destaca su labor educativa plasmada en la pedagogía Waldorf, una educación del niño y del joven hacia la libertad, dentro de una continua renovación de la sociedad, donde la idea de utilizar el arte de educar como fundamento de una verdadera renovación social está siempre presente. Este método propone que la educación ha de llevarse a cabo como un obrar artístico, en un ambiente libre y creador. Ven cómo todo va encajando, ¿no? Cómo todo se va apareciendo. Y insisto, esto tampoco es tan reciente. Entonces, estas propuestas están allí desde hace tanto tiempo y nuestro sistema sigue siendo, nuestro sistema convencional de educación sigue siendo tan rígido porque pareciera que no nos abrimos a esto, a pesar de que vemos todo lo que se ha logrado en cada una de estas propuestas. Su funcionamiento debe basarse en una amistosa colaboración entre maestros y padres. Qué maravilloso porque es integrativo. Así los padres entran también al sistema educativo, ya que los alumnos serán siempre el centro de toda la actividad, los verdaderos protagonistas. Homeschooling. También a algunos les debe sonar, especialmente estos últimos meses de este año, con estas situaciones que estamos viviendo a nivel planetario. El término homeschooling básicamente se refiere al proceso en el cual uno o varios niños de no más de dos familias son instruidos por los padres, tutores legales o un miembro de una de las familias, algún representante de una de estas familias que decida o decidan que ejerza esta función. Las leyes que definen el homeschooling varían de estado a estado en los Estados Unidos y en diferentes países. Los requerimientos legales para educar desde casa también varían dependiendo del país. Para la mayor parte de los niños, el proceso de aprendizaje comienza mucho antes de la escuela. Muchos niños aprenden el abecedario, el nombre de los animales, los colores y otras cosas más complicadas antes de ir a la escuela. Eso en cualquier hogar. No estamos hablando de un hogar homeschool. En cualquier hogar, estas cosas se van aprendiendo antes de ir a la escuela. Por supuesto que en nuestra era actual, los niños van tan precoz a la escuela que, bueno, ya esto como que ha dejado de pasar, ¿no? En algunos casos. Esto debido al trabajo dedicado a algún miembro de la familia, en familias corrientes convencionales de cualquier estatus social, de hecho, que ha invertido tiempo en enseñar o guiar al niño, a veces sin darse cuenta, ¿no? El homeschooling es solo una extensión de esto mismo, promoviendo una progresión natural de aprendizaje. O sea, cuando ya esto no se da así de manera casual, de manera eventual, sino que ya se toma la decisión de seguir haciéndolo desde la casa y de la misma forma guiada por la misma familia. En vez de enviar a los niños a una escuela pública o privada, algunas familias hacen su propio plan de estudio y enseñan a sus hijos de forma personalizada y de acuerdo a las aptitudes de cada estudiante. Entonces esto es más personalizado, por lo tanto se trabaja ya con los dones, los requerimientos, los picos de aprendizaje y el interés del propio alumno. Antes o sea, cosa que no sucede en la escuela convencional. Antes que decidir educar en casa hay algunos puntos importantes que deberían considerarse. Primero, se recomienda, si se puede, conversar con otras familias que ya lo hagan. Si se puede, porque a veces no tenemos acceso a estas familias en nuestro entorno cercano, pero hoy día, en la era de la información, en la era de las redes sociales, es fácil, es mucho más fácil que hace 20 años, un poco más, acceder a otras familias que hicieran lo mismo porque no estábamos globalizados a través del Internet. Para conocer sus experiencias, recomendaciones y motivos. Es muy importante el motivo. Se debe hacer una evaluación sincera de cuáles son los verdaderos motivos por los cuales se está tomando esta decisión. Por eso también es bueno conocer los motivos de otras personas.
Esto, aunque no lo parezca, es muy importante y prácticamente definitorio en el éxito o fracaso del proyecto. Recordemos que es nada más y nada menos que el futuro de nuestros niños lo que está en juego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una familia me pregunta, y de hace bastante tiempo nos pasa eso, nos pregunta porque somos homeschoolers, o sea, nuestra hija se ha educado en casa, hasta ahora tiene 12 años hoy. em, ¿Cómo hago para educar en casa? ¿Qué me aconsejas? ¿Educo en casa o no? ¿Saco a los niños del colegio o qué? Mi primera pregunta siempre es, ¿y por qué quieres educar en casa? Porque es que la razón es, es primordial. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu razón? Si tu razón es que tus hijos sean libres de aprender de la manera que ellos quieran, que puedan explorar sus propios dones de manera abierta, de manera no invadida, no esquematizada y castrada por un sistema rígido educativo, si eso es tu prioridad, maravilloso. Pero tu prioridad es que tengan un título, porque muchas veces preguntan, pero ¿cómo hago para certificarlo siempre? ¿Cómo hago para...? Si tus prioridades es que tengan un título, mejor piénsatelo entonces. ¿Por qué? Porque si empiezas por allí, es posible, no quiere decir que va a ser, es posible que sea muy difícil por el homeschooling o por el unschooling que vamos a explicar. Puede ser que se te complique tanto que termines tirando la toalla, porque tu propósito está en algo que no tiene nada que ver con la libertad, con, esta, con, esta, con este deseo de libertad total, ¿ok? Entonces hay que pensarlo bien. No quiere decir que si tu eh, visión es esa, no vas a poder. A veces sí puedes. Pero el tema es que la razón es importantísima. ¿Qué es lo que pasa si una familia tiene como prioridades que sus hijos se crezcan y se expandan libremente? Que todo lo demás va fluyendo, porque el interés real se va viendo, se va viendo. Pero si mi interés es la parte de la titulación, cualquier trabajo que te pongan, te va a generar demasiado estrés, le va a generar quizá demasiado estrés al niño y es más propenso a, 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 a no tener éxito. Por eso en algunos países donde es ilegal el homeschooling es donde más se hace homeschooling. Porque justamente son familias que saben por qué lo quieren hacer y la ilegalidad es lo de menos para ellos. Siempre consiguen la manera de legalizarlo. Esto es una observación muy personal, pero que no quiero dejar por fuera porque eso sí no lo puedo obviar. La importancia, pero enorme, de la razón en el cómo y de qué manera se dé. Se necesita que alguno de los padres esté en casa a tiempo completo, prácticamente para dirigir el proceso de educación, ya que si los niños no van a la escuela, tienen que estar al cuidado de alguien cercano, ¿no? A tiempo completo o casi completo. Esto puede impactar la economía de la familia, sobre todo si los dos padres solían trabajar, como pasa muchas veces en este siglo XXI, y bueno, deben estar bien también dispuestos en ese sentido, y por eso es importante la razón. Pero está la opción de un negocio en casa, que es una muy buena alternativa para lidiar sin contratiempos financieros o con los menos posibles con la educación en casa. Además, no es un secreto para nadie que muchas familias que deciden criar de manera respetuosa, incluso sin hacer homeschool, también sienten este llamado a emprender desde casa, por lo menos uno de ellos, para pasar más tiempo con los chicos, porque se dan cuenta de lo importante que es pasar el tiempo con los hijos, obviamente respetando la decisión de cada quien, pero a veces para muchos, lo escucho mucho y también lo vivimos de cierta manera nosotros, parece absurdo el tener que trabajar para pagar que los niños estén al cuidado de alguien si uno siente ese llamado a estar con ellos y a pasar el tiempo con ellos y uno siente esa, esa disposición de pasar tiempo con sus hijos. Hoy día, con esta situación que estamos viviendo a nivel planetario, muchas familias están dándose cuenta del poco tiempo que pasaban con sus hijos. Hay gente que está reconociéndose con sus hijos en este momento en casa y reconociéndose entre ellos mismos también porque se han perdido, porque la monotonía y la velocidad de la vida nos ha llevado por... Entonces, eso es un punto favorable de toda esta situación que se ha vivido últimamente en cuanto a evaluar las razones, los modos y también las cosas que se han hecho de una manera que a lo mejor no siempre va en compatibilidad con lo que se siente o lo que se quiere realmente hacer. La siguiente cuestión a resolver es, ¿está usted calificado para dar clase a sus niños? Enseñar es una continuación de su propio proceso de aprendizaje, por lo que esto no debería representar ningún problema, menos en el día de hoy que tenemos estos chicos tan autodidactas.
Gracias a Internet, la información está al alcance de todos y en abundancia. También existen libros y muchos otros recursos para aquellos interesados en el homeschooling. Cursos, guías, webinars, o sea, muchas herramientas para obtener información. Hay diversas alternativas, no solo hay que escoger el método, solo hay que escoger el método que más satisfaga sus necesidades. Ayuda mucho si ya ha descubierto cuál es el tipo de aprendizaje que tiene su hijo o hija. También conviene averiguar lo que siente el niño con respecto a tener la escuela en casa y explicarles, en caso de que sea necesario, el por qué se ha escogido este sistema. Los niños deberían tener la misma convicción de los padres para sacar el máximo provecho al homeschooling. Aquí me gusta citar, no es exactamente un ejemplo del homeschooling, pero un caso que tuve una vez en la consulta de una familia que estaba con un problema con su hijo mayor, 7 años para ese tiempo, donde lo habían medicado en la escuela y lo habían diagnosticado y el niño tenía serios problemas. De hecho, llegaron a la consulta porque el niño ya estaba prácticamente a punto de ser expulsado. Resulta que nos dimos cuenta de muchas cosas y entre ellas es que el niño tenía otras maneras de aprender. Una de las cosas que esta familia se dio cuenta es que el niño estaba medicado por un diagnóstico irresponsable. Pero lo más importante para lo que nos toca ahora, para lo que estamos hablando en este tema, es que el niño, una de las soluciones que se logró encontrar fue recomendarle, que afortunadamente en ese momento tenía un buen contacto, para una escuela aula abierta. Entonces le puse en contacto a la familia con esta escuela, eso fue en Caracas, y la familia acudió y obtuvieron el cupo en la escuela. Resulta que esta familia tenía una niña, una hermanita de este chico, unos años menor, que estaba en la escuela convencional, y el papá me llama un día para decirme que habló con su hija para meterla también en la escuela aula abierta, porque le dijeron que si quería tenía el cupo también. Y resulta que la niña le dijo, a sus 5 años de edad, papá, ni se te ocurra sacarme de mi escuela convencional. Este hombre me llamó aterrorizado porque no sabía qué hacer. Entonces le dije, sencillamente cuando lo escuché, le dije, ¿y para qué me llamas? O sea, hazle caso a tu hija, no te pongas a inventar. Tu hija te está dando la respuesta, tu hija quiere estar en su escuela convencional. Quien requería de la escuela aula abierta era tu hijo porque tiene una condición de aprendizaje distinta, no es que tiene ningún retraso. Sencillamente aprendía de una manera en que la escuela convencional no aplicaba. Por eso la escuela y él no eran compatibles y eso llevó al extremo de que este niño fuera diagnosticado con un problema que, bueno, eso es otro tema, pero responsablemente, de verdad, hay que tener mucho cuidado con estos diagnósticos porque han destruido vidas y no estoy exagerando. Afortunadamente este no fue el caso. Lo cierto es que en este caso, maravillosamente este niño en la escuela aula abierta encajó como pez en el agua de un tirón, o sea, de un día a otro ya era feliz en su escuela. Terminaron en ese momento, porque después perdí la pista de ellos, no medicando al niño, o sea, reemplazando la medicación por otras alternativas naturales, obviamente una interfase supervisada y de manera gradual, pero se logró el objetivo, que es que el niño se acopló a la escuela y fue feliz y no tomó más esa medicación que lo que estaba era dañándolo más bien. Pero tuvieron que entender que tenían dos hijos distintos, con distintas maneras, y que su hija fue tajante en expresar su sentir. No me saques de mi escuela convencional. Por lo menos en ese momento eso fue lo que fluyó allí. Esto es importantísimo porque hay niños que dicen, papá, yo quiero estar en la escuela. Entonces eso hay que entenderlo también. A veces la decisión del homeschool va contra la naturaleza del niño, por eso es muy importante comunicar. Y también yo, en una sugerencia personal que suelo hacer a las familias que hacen homeschool, por supuesto cada quien tiene razones diferentes y maneras diferentes, pero es dejar abierta la puerta que si los niños piden ser escolarizados, esté esa posibilidad, porque también hay que respetar su decisión y su criterio. La escuela en casa añade una gran responsabilidad y trabajo arduo. Sin embargo, si tiene éxito, forjará un vínculo fortísimo de amor y respeto entre padres e hijos,
mientras que proporciona a estos últimos, a los hijos, el mejor tipo de educación que existe, que es la educación personalizada, sin desmeritar la educación formal. Aclaramos que estamos hablando de las opciones que están, pero de las que nadie habla. No estamos desmeritando nada. Unschooling. Ya hablamos de homeschooling, ahora vamos a hablar del unschooling. Pero la educación en el hogar no tiene un único método y entre las posibles formas de enfocarlo está el unschooling. Literalmente significa no escolarización. Pero realmente el camino que se sigue es el de la libertad total de aprendizaje. Aquí está más abierto que el homeschooling porque no estamos usando ni siquiera programas, sino una apertura total a lo que el niño quiere aprender, no a programas. Los padres o uno de ellos están presentes ayudando al niño a encontrar la información que requiere según sus propios intereses y haciendo de guías en el proceso, respondiendo a sus preguntas, ofreciendo recursos educativos según el niño lo solicite y respetando que los deje de lado cuando así lo considere, con todo el respeto, que muchas veces esto para algunas familias suele ser difícil al principio. Hay que, también la familia tiene que desaprender muchas veces, hablando y ofreciendo nuevas experiencias y nuevos temas en los que el niño puede o no querer profundizar. El aprendizaje tiende a ser más intenso, más vivencial, más significativo. Se aprovecha que el niño tiene verdadero interés en aprender sobre el tema a tratar. Los conocimientos llegan poco a poco, demandados por ellos a medida que van aprendiendo cosas nuevas y guiados por sus propios intereses, no por los impuestos por alguien. El unschooling, como modo de enfocar el aprendizaje, está basado en las teorías de John Holt, educador norteamericano del siglo XX. Su libro Teach Your Own puso las bases teóricas a algo que parece que nuestro sistema educativo ha olvidado. Que los niños realmente desean aprender y que ese deseo es demolido por los métodos dirigistas. Otro pionero más. La curiosidad innata hace que los niños y también los adultos deseen aprender cosas y entenderlas. Es parte de la naturaleza humana que obviamente se va apagando con tanta rigidez y, bueno, y también con la no educación, porque muchas personas esto se les opaca porque no tienen acceso a la educación de ninguna manera. Es este el verdadero motor del progreso y del conocimiento. Los niños para aprender no necesitan métodos ni temarios impuestos, realmente. Lo que requieren es espacio y libre experimentación. Necesitan del mundo real y de la confianza de quienes los acompañan. Siempre sabrán por instinto qué explorar y cuándo hacerlo. Por supuesto que en ciertas etapas la guía es importante porque los niños también pueden tener accidentes, ¿no? En esta exploración libre. Por eso la guía, pero no la intrusión, sino la guía y el cuidado y la presencia. Si se opta por el unschooling, hay que ofrecerles un entorno rico en estímulos, como ese área que vemos allí, salón soñado por muchos. Libros, mapas, conversaciones, documentales, juegos, rompecabezas, salidas al museo, adultos a su lado que les sirvan de guías y protectores, pero con el mínimo posible de intervención. Al museo, a los parques, bueno, tantas cosas que se pueden hacer. En el unschooling el niño tiene mucha más libertad para decidir y no es preciso estructurar con antelación los temarios u horarios, porque el mismo educando, o sea, el niño, el alumno, decidirá y nos mostrará cuándo y cómo hacerlo. Además, se convierte en una persona con confianza en su propia capacidad, que investiga por sí mismo, imagínense ustedes, que aprende con amor, un autodidacta capaz de pensar y decidir lo que desea hacer. Obviamente ya serán mayores, crecerán y madurarán, pedirán estructura, contenidos organizados según sus intereses. E incluso pedirán, y eso lo certifico, e incluso pedirán, lo certifico porque lo he vivido, lo he visto, e incluso pedirán cosas que les cuesten esfuerzo, porque dominar conocimientos les permitirá avanzar más y más. Pedagogía 3000, un proyecto maravilloso, maravilloso, maravilloso y bueno, maravilloso, en el que creo fervientemente. La Pedagogía 3000 es, según su propia creadora, Noemí Peymal, a quien respeto y admiro muchísimo, una sinergia pedagógica que prioriza al niño de hoy y de mañana. O sea, aquí Noemí se va mucho más allá, porque está hablando de las generaciones que están llegando en este momento, pero también las que vienen en el futuro, las que vienen por delante. Por eso se llama 3000, porque está apuntando hacia el siguiente milenio. Con sus cambios, sus necesidades del niño y la niña, sus necesidades específicas y su nueva manera de aprender y de ser.
El proyecto Pedagogía 3000 apunta a entender y atender las necesidades de los alumnos del tercer milenio, que desde luego son bastante diferentes a las de las generaciones anteriores. A las necesidades de las generaciones anteriores. Prioriza al niño, a la niña, al joven, al bebé, a los que van a nacer y a los que vienen en las próximas décadas con amor, humildad, conciencia y respeto desde el amor universal e incondicional. Plantea la Pedagogía 3000 que a medida que cambien los niños, a medida que les entendamos mejor y a medida que se expanda la conciencia, nuestro entendimiento irá cambiando. Por lo cual, la mayor parte de sus labores van dirigidas a los maestros, padres y a la sociedad. En su conjunto, en un nuevo entendimiento, una nueva manera de vivir y una nueva visión. Apunta a la mejora sustancial del sistema educativo en sus diferentes fases y niveles, incluyendo el periodo prenatal, co-creando una educación holística reconectiva que promueve el bienestar y una elevación de la conciencia personal y grupal de los seres humanos. O sea, Dios santo, esto, que no enamorarse de esto es muy difícil. Su meta principal es investigar, aplicar y promover una educación integral diseñada en función de las necesidades y características nuevas de los niños y niñas de hoy y de la misma sociedad, tomando en cuenta y planteando los nuevos paradigmas del tercer milenio. O sea, aquí no está solamente viendo a los niños, sino viendo la propuesta de lo que debe ser la sociedad, lo que debe ser una sociedad construida sobre estos cimientos del respeto, el amor y la libre exploración del ser. La pedagogía 3000 se basa en seis pilares fundamentales. Primero, toma en cuenta y atiende específicamente las nuevas pautas de aprendizaje y de ser de los niños, niñas y jóvenes de hoy. Segundo, aboga por el desarrollo biointegral y la acción tanto del niño y de la niña como del adulto que lo acompaña. O sea, no solamente se enfatiza en el niño y la niña que está aprendiendo, sino en el adulto que está acompañándole para que vaya al ritmo, para que también se abra a esta proyección. Se apoya en las inteligencias múltiples, la inteligencia energética y la inteligencia emocional. O sea, es absolutamente antilineal. Da la bienvenida a todos los métodos educativos alternativos, activos e integrales ya existentes o en formación, o sea, viendo hacia adelante, con tal de que atiendan con cariño a las necesidades holísticas de los niños y niñas del tercer milenio. O sea, el único real requisito de cualquier método que entre aquí es que esté abocado al cariño, que esté abocado al respeto, que tenga el respeto incluido. Enfatiza las herramientas llamadas biointeligentes, biomórficas y bioreconectadoras. Por eso es que vemos imágenes de los niños interactuando con la naturaleza, por ejemplo, con los árboles, también con los mandalas. Una de las cosas que me encanta de esta visión es cómo entran los mandalas como parte fundamental de la educación de los niños y niñas. Promueve la multiculturalidad en todos sus aspectos y el respeto a esta multiculturalidad. Las características de los niños y niñas de hoy no son, según la Pedagogía 3000, solamente sus altas capacidades cognitivas, sino también sus amplias percepciones en todos los ámbitos. Y aquí sí es verdad que es en todos los ámbitos. O sea, no es una exageración. Su agudo nivel de empatía y su sorprendente apertura psíquica, ven que ahí están todos los ámbitos, ¿no? Y espiritual, desde muy temprana edad, o sea, incluso desde la vida intrauterina. El nivel de empatía de estos niños es muy alto. Son capaces de comprender y experimentar los sentimientos, pensamientos y experiencias de otros. Aquí no estamos exagerando nada. Sin necesidad de hablar o incluso en algunos casos sin estar físicamente cerca. O sea, es increíble el potencial que tienen las nuevas generaciones y ni hablar de las generaciones que vienen por delante. Pero estas generaciones se están encontrando con un mundo que parece que quisiera consciente o inconscientemente anular estos dones. Porque no es un secreto para nadie cómo se está medicalizando a los niños hoy día. ¿Okay? Sin hablar de otras cosas como las vacunas, por ejemplo. Son niños con facultades multilaterales, es decir, que pueden ver los diferentes aspectos de una misma cosa y son multidimensionales. Multidimensionales. Grábense eso. Por lo que pueden acceder a varios niveles de conciencia. O sea, estamos hablando aquí de un salto cuántico en la evolución humana. Y no solamente un decir de Noemí Peimal, una cosa respaldada. Incluso en el proyecto Pedagogía 3000 vemos especialistas de tantas áreas de la medicina, en muchas especialidades, ginecobstetricia, cirugía,
psiquiatría, hay psicólogos también metidos, muchos psicólogos, muchos pedagogos de muchísimas eh, áreas, bueno, y otros profesionales de otras, incluso artistas, muchas visiones, demasiadas visiones profesionales bien objetivas, bien serias, muy bien sustentadas y que apuntan a esto, a todo esto que estamos hablando acá, incluido la multidimensionalidad y bueno, muchas otras facultades, muchas otras cosas de las que normalmente no se hablaba cuando hablaban científicos. Y hoy día, bueno, ya vemos muchos ejemplos de cómo la ciencia y la espiritualidad han hecho lo que tenían que hacer tarde o temprano, conseguir el equilibrio, la reconciliación entre ambas. Sus maneras de aprender, según la Pedagogía 3000, nos referimos a los niños de hoy, son uno, autodidactas y autodesarrolladas, es decir, que presentan en general un perfil de líder autodidacto con alto desarrollo psicoemocional. Como lo plantea, o sea, no es tan nuevo el planteamiento del doctor Abraham Maslow, psicólogo humanista transpersonal. Asociadas a una alta sensibilidad, tanto física en sus 5 sentidos y en su metabolismo, como emocional, social, ética y espiritual, cosa que no suele tomarse, pero ni remotamente en cuenta en la educación convencional. Ligadas a una inteligencia emocional supradesarrollada, como es descrita por el doctor Daniel Goleman, otra maravillosa fuente que utiliza Noemi Peymal acá. Esto les proporciona velocidad de entendimiento, facultad para actuar de inmediato, sensación de certeza y asimilación holística de los conocimientos. Por eso es que los mandala y entre otras cosas entran perfectamente aquí. Seguimos con las capacidades de aprendizaje relacionadas a la utilización extensa de su hemisferio cerebral derecho, un hemisferio que ha sido prácticamente excluido del sistema lineal convencional educativo rígido, lo que les provee a los niños de aprendizaje de tipo visual, cosa que no es entendida en la escuela convencional, creatividad, imaginación, gusto por las artes, música, sentimientos, afectividad, intuición, sexto sentido. O sea, todo esto por mucha gente es mal visto y hasta etiquetados de cosas negativas. Expresión no verbal, llevar a cabo varias tareas a la vez, independencia, persistencia, entre otras cualidades. En realidad tienen una sincronización natural de ambos hemisferios cerebrales. Aquí no está nada más el derecho, aquí entran el derecho y el izquierdo sincronizados perfectamente. El hemisferio derecho les provee intuición y creatividad y el hemisferio izquierdo les da la claridad y la estructura para llevar a cabo lo que se proponen. Relacionadas a veces las capacidades de los niños y niñas con talentos psíquicos, sí, psíquicos, también llamados parapsíquicos o intuitivos, presentando capacidades innatas de clarividencia, por ejemplo, telepatía, precognición y otras facultades extrasensoriales. Y no es que está hablando aquí de uno que otro niño, está hablando de general. ¿Ok? Esto no es un secreto para mucha gente, pero es algo que a mucha gente le asombra todavía. O sea, esto para mucha gente, a muchas personas esto lo puede dejar así como que, ¿de qué hablan? Pero es algo, estamos hablando de los niños y niñas de hoy, no de algunos niños y niñas de hoy. Ligadas a pautas de aprendizaje diversificadas, quienes hemos visto nacer a estas generaciones sabemos que aquí no se está exagerando nada. Ligadas a pautas de aprendizaje diversificadas, incluyendo las nuevas inteligencias descritas por los doctores Gardner y Armstrong. Además, utilizan la inteligencia energética o intuitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia práctica y la inteligencia co-creadora. ¿Les parece conocido todo esto, este tipo de inteligencia? ¿Les parece nuevo? ¿Les parece algo nuevo? Bueno, los chamanes, por, por solo citar algo. Las curanderas ancestrales. Las parteras tradicionales. Todas estas inteligencias. Por eso se forman de la manera que se forman. Boca a boca, generación a generación. La escuela del mañana para los niños y niñas de hoy. Citando de nuevo al maestro Claudio Naranjo, a quien honramos y dedicamos este módulo porque, porque le debemos mucho y porque no hace tanto se fue de este plano. Literal. Es precisamente la urgencia de los problemas a los que nos vemos hoy día confrontados como especie lo que convierte en imperativo, o sea, imperativo, y no en un lujo, yo agregaría tampoco en una opción, el acometer bajo un nuevo enfoque la tarea educativa. Claudio Naranjo. Y dejándolos con esta, para que dijeran toda esta información, este módulo sí es verdad que les pido que lo vean por lo menos 3 veces, la presentación. Para que se lleven esta reflexión
De nuevo Alexander Sutherland Neill, creador de Summerhill, y se la lleven con esta reflexión, con estas palabras y esta imagen de nuestra hija Eva, a quien también dedicamos este módulo. Para que una persona sea feliz, necesita primero ser libre para escoger su propio camino. Nos vemos en el próximo módulo.